Imagina por un momento que todo lo que conoces, todo lo que amas y todo lo que crees ser, no es más que una sombra proyectada por tu propia mente. Como si la realidad fuera un sueño profundo, del cual nunca te has despertado. El Buda enseñó que el vacío es la única realidad. Todo lo demás no es más que un espejismo pasajero, una nube en el vasto cielo del ser. Pero, ¿qué es este vacío? ¿Es la nada? ¿Es la ausencia de todo, o es la presencia pura sin forma? Y más importante aún, ¿quién es el que observa esta ilusión? Hoy, no te prometo respuestas, porque en el camino Zen, las respuestas suelen ser más misteriosas que las preguntas mismas. Lo que buscaremos, en cambio, es perdernos en el misterio. Adentrarnos en las enseñanzas oscuras y profundas, que durante siglos han desconcertado a los buscadores de la verdad. Aquí no encontrarás afirmaciones de certezas, ni promesas de consuelo. Solo encontrarás preguntas, más preguntas, y un vacío que te invita a contemplar su naturaleza. Las palabras de los maestros, a menudo suenan como acertijos sin solución. El cielo y la tierra nacen juntos, y las 10.000 cosas son una sola. ¿Pero qué significa eso? La verdadera sabiduría no está en entenderlo, sino en experimentarlo directamente. Es en la desaparición de las respuestas y la disolución de las certezas donde se revela la esencia del Zen. Acompáñame hoy, si te atreves a cruzar el umbral de lo irreal. No hacia la seguridad de lo conocido, sino hacia lo desconocido, hacia el vacío infinito, donde no hay un yo, donde no hay ilusión ni verdad, donde solo existe el silencio de la mente. Porque al final, el Zen no se trata de encontrar la verdad, sino de abandonar el apego a todo lo que creías que era real. En una tierra olvidada por el tiempo, existía un vasto desierto de arena dorada. En su centro se erguía un árbol gigantesco llamado Heredión, cuyas raíces llegaban al centro del mundo y cuyas ramas acariciaban las estrellas. Este árbol tenía un poder único. Cada noche, sus hojas se convertían en espejos que reflejaban los sueños de todos los seres del desierto. Una noche, una criatura llamada Kira, mitad humana y mitad sombra, se acercó al árbol. Kira había pasado toda su vida buscando respuestas sobre su origen, ya que no sabía si pertenecía al mundo de los humanos, o al de las sombras. Se acercó a Heredión y le preguntó: «Gran árbol, cada noche reflejas los sueños de todos los seres. Dime, ¿quién soy yo? ¿Soy humana, o soy una sombra que vaga sin propósito? Quiero conocer mi verdadera naturaleza». Heredión guardó silencio por un momento, y luego dejó caer una de sus hojas espejadas. La hoja cayó suavemente hasta el suelo, y Kira la tomó entre sus manos. Al mirar en la hoja, vio una imagen cambiante. A veces, se veía como un ser humano caminando bajo la luz del sol, otras veces como una sombra sin forma, deslizándose por la oscuridad. Confundida, Kira preguntó nuevamente: «¿Por qué no puedo ver la verdad? ¿Por qué cambia mi reflejo cada vez que miro?». El árbol, cuya voz resonaba como el viento entre las dunas, respondió: «Lo que ves es solo el reflejo de tus pensamientos y tus miedos. Cada noche mis hojas reflejan los sueños, pero no la realidad. Si deseas conocer tu verdadera naturaleza, debes dejar de buscarla en reflejos, y dejar de definirte por lo que ves». Kira miró hacia el vasto desierto y se dio cuenta de que había estado buscando una respuesta fuera de sí misma, cuando en realidad, la respuesta no podía ser vista ni definida. Con los primeros rayos del amanecer, dejó caer la hoja, y al hacerlo, su forma comenzó a cambiar. Ya no era ni humana ni sombra, sino ambas cosas, y ninguna al mismo tiempo. Al final, entendió que no era lo que parecía ser, sino lo que estaba más allá de las apariencias y del deseo de definirse. Con esta comprensión, Kira se desvaneció en la brisa del desierto, libre de la necesidad de ser algo específico, y se convirtió en parte del viento que susurraba entre las ramas de Heredión. En esta parábola, el tema principal es la búsqueda de la identidad y la aceptación de la naturaleza cambiante del ser. Utiliza un árbol mágico y una criatura mitad sombra, para ilustrar cómo el deseo de definirse puede ser una barrera para la comprensión de la verdadera naturaleza, que va más allá de las apariencias. El árbol Heredión, con sus raíces que llegan al centro del mundo, y sus ramas que acarician las estrellas, es más que un simple ser de madera y hojas. Representa un puente entre lo visible y lo invisible, un eje que conecta lo terrenal y lo celestial, lo consciente y lo inconsciente. Cuando Heredión dejó caer la hoja espejada, no era solo un gesto físico. Era una invitación a mirar más allá de las superficies, más allá de lo que el ojo puede percibir, y la mente puede comprender. Kira, mitad humana y mitad sombra, es el símbolo de la dualidad en cada uno de nosotros. Pero, ¿qué es esta dualidad? ¿Es una oposición entre lo claro y lo oscuro, entre lo tangible y lo intangible?
O, quizá, esta dualidad no es más que un juego de percepciones, una ilusión que depende de quien mira y cómo lo hace. Cuando quiera buscar respuestas en el espejo, se enfrenta a la paradoja de querer definir lo indefinible. Su propia naturaleza está en flujo constante, y lo que ella ve, no es más que un reflejo de sus expectativas y sus miedos. El árbol le muestra imágenes cambiantes, porque lo que buscamos en los reflejos, es siempre transitorio. Los reflejos dependen de la luz, del ángulo, del momento preciso. ¿Cómo podría Kira, o cualquiera de nosotros, esperar encontrar algo fijo, algo eterno, en un reflejo? Y sin embargo, ¿no es la búsqueda de certeza lo que nos impulsa? Pero el reflejo se burla de esa búsqueda, ofreciendo respuestas que cambian con cada mirada, con cada pensamiento que nos pasa por la mente. Heredion habla de dejar de buscar, pero, ¿qué significa dejar de buscar? ¿Es acaso renunciar al deseo de conocer quiénes somos? ¿Es abrazar la ignorancia o es trascender el conocimiento? La respuesta no está en las palabras del árbol ni en la visión que ofrece la hoja espejada, sino en el acto mismo de soltar la necesidad de definir. Sin embargo, ¿cómo podría Kira soltar su deseo de comprenderse a sí misma? ¿Cómo podría simplemente abandonar la pregunta más fundamental de su existencia? Quizá la verdadera enseñanza de Heredion no sea la renuncia a la búsqueda, sino el entendimiento de que la búsqueda misma es parte del juego, parte del viento que susurra entre sus ramas. Cuando Kira se desvanece en el viento del desierto, no lo hace porque ha encontrado una respuesta clara, sino porque ha trascendido la necesidad de tener una respuesta. Pero, ¿qué significa disolverse en el viento? ¿Es una liberación, una forma de alcanzar la libertad, o es una pérdida, un abandono de la esencia? ¿O es quizás, ambas cosas a la vez? En el Zen, muchas veces se habla de la disolución del ego, como el paso hacia la iluminación, pero esa disolución no siempre significa desaparecer. Puede significar ser todo, convertirse en todas las cosas y, al mismo tiempo, en ninguna. Ser el viento que acaricia el desierto, y también, el desierto que permanece en silencio. La hoja del árbol, el reflejo cambiante, la forma que se desvaneció en el aire, todos son símbolos de la naturaleza ilusoria, de lo que pensamos que somos. Pero entonces, ¿qué somos? ¿Somos humanos, sombras, viento, hojas que caen? ¿O somos simplemente el acto de preguntarnos qué somos? Cada uno puede ver algo distinto al observar el espejo, y la naturaleza de lo que ves, dependerá de la disposición de tu mente, de cuán quieto o agitado esté el río de tus pensamientos. Kira encuentra su respuesta en el no saber, en dejar de lado la necesidad de definir, pero, ¿es eso realmente una respuesta? Y si lo es, ¿por qué la búsqueda sigue siendo tan importante para tantos? Quizás no haya un final a la búsqueda, tal vez el final y el principio sean lo mismo. Un constante ciclo de cuestionamientos, de reflejos que se rompen y se reconstruyen, como el viento que levanta y deja caer los granos de arena del desierto. Así, Heredion y Kira se convierten en símbolos de lo eterno y lo efímero, de la unidad y la fragmentación. ¿Quién puede decir dónde termina el uno y empieza el otro? En el misterio de su transformación, Kira nos deja con más preguntas que respuestas, con más espejos que reflejan un enigma que no se deja atrapar. Y tal vez, ahí reside la verdadera enseñanza. No en alcanzar una certeza, sino en la profundidad del vacío, que queda cuando se disuelve la pregunta misma. Cuando Kira se desvaneció en el viento, su forma dejó de tener límites definidos, pero, ¿acaso eso significa que dejó de existir? O tal vez, en ese acto de disolverse, se hizo parte del todo. La brisa, la arena, el árbol y el propio desierto. ¿Dónde empieza el ser y dónde termina? Tal vez lo que percibimos como límites, la frontera entre Kira y el mundo, entre el humano y la sombra, no son más que invenciones, ilusiones que nos mantienen separados, cómodamente divididos en partes entendibles. Pero en la esencia del viento, no hay separación. Todo se mezcla, todo se entrelaza en un movimiento constante y sutil, imposible de retener. Heredion, por su parte, permanece como el testigo inmóvil, con sus raíces en las profundidades del mundo y sus ramas que acarician el infinito. Sin embargo, ¿acaso el árbol no cambia también? ¿Acaso sus hojas no se marchitan, caen y vuelven a crecer? Aún lo aparentemente eterno tiene su propio ciclo de transformación. Quizás la diferencia radica en la aceptación. El árbol no lucha contra el viento, no teme perder sus hojas. Simplemente es. Y en esa quietud que parece eterna, Heredion nos enseña que la verdadera paz no está en lo inmóvil, sino en la aceptación de lo transitorio, de lo que está más allá de nuestro control. Tal vez, el misterio profundo de esta parábola está precisamente en la convivencia de dos naturalezas que parecen opuestas pero que, en realidad, son reflejos el uno del otro.
La inmovilidad de Heredion frente al viento que se lleva a Kira. La calma del árbol que deja caer sus hojas, frente al constante cambio del reflejo que nunca se define. Pero, ¿quién puede afirmar que el árbol y el viento no son lo mismo? ¿No son ambos partes del mismo mundo, jugando su papel en la danza de lo efímero y lo eterno? Y entonces, ¿qué significa el viento que susurra entre las ramas? Tal vez sea Kira, o quizás los pensamientos que buscan respuestas, o simplemente el eco de algo que no puede ser definido. Puede ser una invitación, una llamada para abandonar la necesidad de saber y, en su lugar, abrazar el no saber, un espacio en el que las preguntas flotan, sin prisa de resolverse, sin destino. ¿Es esto lo que significa el vacío del que hablan los maestros? Un lugar donde la forma deja de importar, donde la búsqueda cesa porque se ha disuelto en el todo, donde las preguntas son parte de la respuesta, y el yo deja de ser un observador para convertirse en el vasto desierto, el cielo y el viento. Tal vez no haya respuestas definitivas. Tal vez no haya un significado oculto esperando a ser descubierto, sino solo la invitación a estar presentes, a dejar que las hojas caigan y que el viento se lleve lo que quiera llevarse. Y en ese acto de soltar, en el vacío que queda cuando la hoja se cae, podemos vislumbrar un destello de aquello que no puede ser nombrado. Al final, la verdadera enseñanza no está en Heredion ni en Kira, ni siquiera en las visiones del río. Está en la naturaleza misma del misterio, en el constante flujo de la existencia que se niega a ser encerrado en una respuesta. En la aceptación de que, a veces, la única manera de ver claramente es dejar de intentar ver, y permitir que el viento susurre su propio secreto entre las ramas del árbol. Y quizás, solo quizás, ese secreto no sea algo que debamos entender, sino simplemente sentir, en la brisa que acaricia la piel, en el eco que resuena en el corazón vacío, en el reflejo que desaparece antes de que podamos comprenderlo.